Una vez más, Memoria 50 está aquí en esta área para recibir a uno de sus egresados de manera entusiasta, porque el día de hoy está con nosotros eh, Michael, Miquel. Miquel, Miquel Ruiz, quien nos va a conversar acerca de sus experiencias en el campo de su vida profesional. Bienvenido. Muchísimas Me gracias, da gracias mucho por la gusto invitación. saludarte. Eh, Quiero preguntarte en principio tus orígenes, es decir, dónde naciste, dónde estudiaste. Platícanos un poco de tu historia de infancia, de juventud, hasta el bachillerato, para que luego lleguemos a la etapa universitaria. Pues bien, muchísimas gracias por la invitación, y también estar aquí es un placer para mí. Y bueno, yo soy Miquel Ruiz, nací en una comunidad que se llama Chicumtantic, de un pueblo de San Juan Chamula, y pues crecí allí hasta los 15 años. Allí estudié la primaria, la secundaria, y pues todo el tiempo allí, como en muchos lugares, pues todos hablamos la lengua tzotzil, esa es mi lengua materna. Y como siempre, pues uno crece ahí sin saber, porque no tenemos esa cultura en la familia, de pensar el futuro en la educación, en la academia. Y pues como todos en ese momento, pues lo que pensábamos era terminando la secundaria, uno ya puede buscar un trabajo como cualquier persona y casarse, ¿no? Que era lo más común ahí, a los 15 años era la edad como promedio. Y pues en ese sentido, al terminar la secundaria, en mi caso, pues tenía como dos opciones, ¿no? Era casarme o irme a los Estados Unidos, porque era la época también de la migración de los jóvenes tzotziles en todos los altos de Chiapas. Y pues en mi caso yo tuve la tentación de irme, pero antes de eso, pues bueno, yo creo que lo importante es que de mi familia soy el primer hijo. Pude terminar la primaria, la secundaria, porque incluso de mi familia, que somos 5 hijos, solo 3 estudiamos la secundaria y los 2 no estudiaron la secundaria, solo terminaron la primaria, ¿no? Pero de allí, terminar la secundaria, solo 2 salimos del paraje para estudiar a la ciudad de Jovel. Y en mi caso, como tenía esa opción de irme a los Estados Unidos o casarme, pues era como, bueno, ¿qué es lo que prefiero, no? Estaba el plan de irme a Estados Unidos, era la primera opción, pero como todo sucede, en mi caso, el grupo al que me iba a ir, alguien ocupó mi lugar y un día me dice mi papá, ¿sabes qué? Ya no vas a Estados Unidos, ya te ocuparon tu lugar, tendremos que esperar otro momento. Y pues bueno, me quedo, pero ya dije yo, pero ahora qué hago, ¿no? Ahora lo que queda es terminar la secundaria y entonces casarme o qué. Y entonces vi como una opción con unos compañeros de venir a estudiar a San Cristóbal, pero más que una opción de estudio, para mí fue una opción de escape, ¿no? Una opción de salida, ¿no? Porque, claro, porque era yo el primer hijo y pues mi padre estaba como orgulloso de mí, ¿no? De seguir sus pasos, como quizá muchos padres, ¿no? Y pues al final terminé siendo un hijo de esos que, pues sí, decepcionan a los padres, ¿no? Y salí huyendo y dejé todo botado, digamos, para no seguir ni el trabajo, ni los deseos, ni la familia que según mi padre quería que formara, ¿no? Y opté por estudiar, ¿no? Okay. Y llegué a la ciudad de San Cristóbal para estudiar la preparatoria y pues ahí fue como encontré también otras situaciones de vida, digamos, porque en la ciudad de San Cristóbal, claro, habían muchos tzotziles como yo que veníamos de muchos parajes, pero como ya en toda ciudad, pues el único idioma que se tiene que hablar es el español y para mí fue como un cambio rotundo, pese a que en las comunidades tenemos como nociones, tenemos como ideas de cómo hablar en el español, pero no es lo mismo cuando entras de un día a otro y que de un día a otro tienes que leer libros, tienes que participar, tienes que comentar, tienes que, no sé, hacer algo de la escuela y en mi caso como que fue muy difícil eso, ¿no? Entonces lo que me pasó fue que un amigo de una tienda donde tuve que trabajar me dijo, mira, ¿sabes qué? Lee libros, te va a ayudar a mejorar tu español, lee libros. Y en ese caso aprendí que leer me ayudaba a mejorar mi español, solo eso, mejorar mi español. Y fue que comencé a leer a Bruno Traven,
Macario, y fue el primer libro que leí, y fue un libro que no lo olvido nunca, me impactó demasiado. Desde allí, en la preparatoria, comencé un hábito de lectura, ¿no? Un hábito de lectura todos los días para mejorar mi español, ¿no? Solo eso, mejorar mi español, y sin pensar que algún día eso podía ser parte de la literatura. Hasta que dije, no, pues voy a la UNACH. Alguien me dijo, ve a la UNACH, hay una facultad que se llama Humanidades y allí investiga. Y vine caminando desde el Centro Cultural Jaime Sabines, caminando todo ese trayecto. Llegaste hasta y llegué hasta acá a Humanidades. A la colina universitaria. A la colina universitaria, caminando. Y así como hoy, un día así, porque era esta época, ¿no? Atravesé como si atravesara el infierno completamente. Venías caminando en condiciones de clima todo. adverso y todo. Y era la primera vez que bajaba a Tuxtla, solo. Ah, caramba. Mira, solo. O sea, mira nada más. Sí, había pasado quizá, pero a la orilla o en carro, pero nunca caminar dentro de la ciudad solito, ¿no? Okay. Y era la primera vez hasta que llegué a Humanidades y no sé, quizá algo de suerte, algo de sentido común, creo yo, ¿no? Llegué a la Facultad de Humanidades y allí me atendieron y les pregunté qué carreras hay, ¿no? Me dicen, pues aquí hay 4 carreras, revisa, y ahí estaba, me acuerdo muy bien, pedagogía, bibliotecología, ciencias de la comunicación y lengua y literatura hispanoamericana. Entonces lo chequé y todo, y hasta que vi los folletos de lengua y literatura hispanoamericana, vi que decía taller de redacción, español y no sé qué, o sea, todo estaba relacionado a la escritura. Dije, aquí está. Pero cuando llegué a Tuxtla me enfrenté a varios momentos de crisis, creo yo, porque claro, mi único objetivo era aprender a hablar bien el español, aprender a escribir, aprender a, pues sí, a usarlo en todos los momentos. Pero ya a la mitad de la carrera, me di cuenta de otro gran problema. Cuando unos compañeros tzotziles vinieron a un recital de poesía aquí en la Facultad de Humanidades, yo era un estudiante común y yo estaba ansioso de todo lo que leía, devoraba muchos libros. Pero cuando llegaron esos compañeros, recitaron en tzotzil y me quedé impactado de ese recital en tzotzil, porque yo conocía el idioma, porque yo venía de esos lugares y sin embargo sentí que había puesto una distancia para no regresar, supuestamente, ¿no? Okay. Y cuando los escuché, comencé a entrar en una introspección de pensarme cómo era y pues me acerqué a ellos muy emocionado, les digo, oigan, pues, aparte porque tenían un libro, ¿no? Entonces claro. Dije, oigan, felicidades, ¿y cómo le hicieron, no? ¿Cómo le hicieron para publicar un libro y escribir en el idioma, ¿no? Y aparte de todo lo que me había impactado, y me dijeron, no, pues, ¿y tú qué haces aquí? Y me dicen, no, pues yo estudio literatura. No, pues felicidades, nosotros también queríamos estudiar literatura, pero no pudimos, me decían. Y como que ya no sé cuál era lo más importante, si era para mí lo más importante que ellos escribieran en nuestro idioma, o para ellos que yo estudiara literatura, ¿no? Entonces hubo estos sentimientos encontrados, digamos, y yo les dije, no, pues es que, o sea, sí estudio literatura, pero no hago eso. A mí me sirvió muchísimo la licenciatura de literatura, digamos. Ajá. Fuera de todo el plan de estudios, me sirvió mucho porque me permitió descubrir mi mundo, ¿no? Y descubrir quizá un futuro que... Bueno, revalorarlo también y potencializarlo, porque de alguna forma tenemos aquí la ira de los murciélagos, ¿no? Y que es hace un momento lo referiste, pero ya tenemos otros 2 textos. Sí, Los higos errantes. ¿Cómo se llama, perdón? Los higos errantes. El nombre, danos así brevemente para llamar la atención. Sí, creo que esta entrevista tiene un contenido sustantivo impresionante. Aquí está, este es un programa realizado por jóvenes estudiantes de la universidad y te confieso, yo soy un veterano en el sentido de entré a la universidad en 1975, tenía 3 años de fundada la universidad y para mí la universidad significó la posibilidad de lograr algunas metas profesionales que me había propuesto para poder, como tú dices, en esta finalidad de obtener ingresos. Hoy en día soy un hombre interesado en esto que te interesa a ti, en el poder que tiene el lenguaje en la búsqueda del ser interno, el entender que el comunicarse con el otro y el comunicarse consigo mismo es la búsqueda.
y ahí el interés filosófico, ¿no? La lingüística como parte de la filosofía. Platícanos un poco, coméntanos de tu obra. Tú tienes una maestría y tienes un doctorado, eres un investigador, te dedicas a la crítica poética, es decir, has llegado pues a lograr lo que en el mundo de las profesiones que tienen que ver con el mundo intelectual, pero adicionalmente yo te diría, con una gran ventaja, con tu trayectoria de tu mundo original y encontrarse con esta suerte de cultura que predominó a partir de la conquista, de la colonia, ¿no? Y que bueno, no es coincidencia, yo te diría que Chiapas decide incorporarse a México hace 200 años, en 1824, supuestamente por una decisión, pero fue una decisión tomada por gente del mundo mestizo, pero también ahí se llevó un destino con las comunidades originales prehispánicas y bueno, estamos todavía a 200 años los chiapanecos buscándonos, ¿no? Porque hay naciones que pudieran decir pueblos, celtales, suciles, choles, tojolabales, mames, cachiqueles, en fin, pero que son riquezas de culturas, con aquellos que también vinieron del mundo africano y que amalgamaron todo este proceso de lo que hoy es el Chiapas. Yo creo que es muy puntual, pero tu contribución literaria es una forma de hacer universidad muy activa y muy presente. Platícanos de tu obra, platícanos de tu viaje a Chile, platícanos de manera muy rápida, aunque tenemos minutos, no me importa, hay que extenderse, eres un ejemplo. Sí, muchas gracias. Pues terminé la licenciatura, ya, bueno, antes de terminar la licenciatura, con esos compañeros me dijeron que había cursos de creación literaria en San Cristóbal de las Casas y fue donde me interesé, ya con la conciencia de que con mi idioma también debía de caminar, no solamente con el idioma español, sino también con mi idioma, entonces mi propia lengua, digamos, y fui a esos cursos en San Cristóbal y ahí me formé con el apoyo de pues, escritores ya con trayectoria y estudié diplomados también de creación literaria, y cuando terminé la universidad ya tenía 2 diplomados, un seminario de composición literaria, y eso me permitió, terminando la universidad, proponer un libro que se llama Los hijos errantes y Chaymalishna Bileti, que son dos versiones, y eso me postulé, con eso me postulé para una beca que es el del FONCA, en ese tiempo, 2010-2011, me la dieron, entonces con eso terminé de escribir mi primer libro, y donde hablo de la migración justamente de jóvenes de sus parajes a la ciudad, una migración quizá motivados a un cambio de mundo, a un cambio justamente de vida, ¿no? Con esta búsqueda de un mundo mejor, una vida mejor, y que en muchas ocasiones termina siendo un fracaso, ¿no? Porque a veces son sueños que uno mismo se crea y no es que eso exista, ¿no? Es lo que trabajo en este libro, sino más bien son sueños creados a partir de esas obsesiones que también los medios de comunicación lo crean de repente, ¿no? Con este libro, en realidad ya es la segunda edición, que se publicó apenas el año pasado, que ya es la segunda edición publicada por la Universidad de Nueva York, Sony Press, ya la edición trilingüe con traducción al inglés. Y terminando la universidad, trabajé 2 años en una organización y 2013-2015 obtuve la beca para estudiar la maestría en Chile y allí, claro, seguí estudiando literatura y también haciendo investigación, pero en ese proceso fue cuando me nació la idea de escribir La ira de los murciélagos, que es un libro que más o menos es una continuación de la primera, pero que ya más profundamente, uno de los son 2 personajes. Un personaje es un tzotzil, digamos, que incursiona el mundo de la violencia, del narcotráfico, ¿no? Y que tiene esa ideología de que el tzotzil puede dominarlo todo, incluyendo a su propia gente, ¿no? Entonces allí, digamos, es un tzotzil creado también por otro tzotzil, que es el estudiante, un joven estudiante de literatura, que es Ignacio, y que también trato de crear un personaje que hable justamente de esa experiencia, de cómo llegar a estudiar una licenciatura como es literatura, y el sueño de ser escritor, ¿no? El sueño de ser escritor, y esto lo terminé de escribir en 2017, ya 2 años después de estudiar la maestría en Chile. Y bueno... ¿Estuviste en Santiago? No, fue en Valdivia.
Ok. Fue en la Universidad Austral de Chile, Ajá. con la beca del CONACYT y de Sí. CIESAS México. Allí estuve 2 años y conociendo algunos lugares cercanos, pero sobre todo, pues haciendo investigación, pero también pensando un poco esta cuestión de mi trauma inicial, decía yo en este libro, de mi trauma inicial, que es hablar un idioma diferente al suyo, pero además un idioma que creo yo se convirtió en un tipo Frankenstein al que siempre se me dificultó como poder derribarlo, como, no sé, un sueño, una pesadilla que se vuelve de repente como parte de este problema de la escritura, ¿no? Para mí esto como que este monstruo del lenguaje nació justamente en Macario, pese a que sea un libro facilísimo de leer, un libro muy atractivo, un libro muy básico, pero fue, creo yo, lo que sembró este monstruo en mí porque era algo que pareciera muy sencillo. Y a la mera hora, cuando uno quiere escribir, esa sencillez es difícil de alcanzar, ¿no? Claro. Es lo más difícil, la sencillez en la escritura es lo más difícil de alcanzar. Lo más fácil es escribir muy difícil, ¿no? Para encontrar la fidelidad del mundo de la imaginación, porque ya el proceso creativo ya no solamente es la descripción, sino No, también es la forma de poder bajar las cosas de la realidad, pero con el atractivo para que el lector se enganche propiamente en sí, la lectura, con las herramientas de la literatura, ¿no? Que de alguna claro. manera viene siendo el oficio que fuiste adquiriendo, porque no solamente tu propósito era redactar y leer, sino finalmente, mira, ser escritor supone asumir esas funciones, Sí, claro. no solo con el carácter utilitario, sino con la de la producción. Pues la verdad es que tienes una trayectoria excelente. ¿Y cuál sería el mensaje que mandarías entonces respecto a cómo la Universidad Autónoma de Chiapas, que nació, pues sí, en el 74 mediante un decreto, pero que en el 75 entra en funciones y de la cual hemos egresado Mm. muchos a 50 años en el contexto de la historia de Chiapas, que, ¿qué significado ha tenido la universidad? Pues yo creo que es, como se dice ya dentro de su lema, ¿no? La casa del conocimiento, ¿no? Sí, De todos los chiapanecos, ¿no? Porque está en todos lados, pero además creo que ha tenido muchas opciones, vertientes, que puede como, sí, de algún modo satisfacer las es necesidades un proceso del transformador conocimiento que tiene la conciencia de la necesidad de servir, sobre todo, porque yo, inicialmente. yo te diría, tus libros que están en Soxil, ¿qué tantos jóvenes hoy tienen literatura en Soxil a la mano? Yo creo que está en proceso también, porque podemos hablar de libros en Tzotzil que iniciaron con instituciones culturales durante los 80s, 90s, ¿no? Pero son libros que se abocan a rescatar lo que es la tradición oral, ¿no? Lo cual Uh -huh. es un precedente muy importante para todos los que estamos trabajando literatura. Pero ya hoy en día tenemos libros como este, que ya es un libro resultado de un colectivo que tuve la idea de crear con jóvenes para escribir literatura y este es un primer resultado donde trabajamos la creación literaria justamente desde la lengua, talleríamos desde la lengua, comentamos, corregimos desde la lengua y eso es algo que es difícil de trabajar porque siempre ese es el dilema, ¿no? De escribir primero en español y luego traducirlo a tzotzil, pero a veces no se hacía al revés, ¿no? Porque ese proceso no existía antes, el proceso de escribir la lengua madre no estaba como escritura. No, porque era obvio, todos los niños, como en mi caso, somos educados en español desde el kinder, desde la primaria, hasta la preparatoria. Incluso yo decía, hasta la universidad me di cuenta, tuve conciencia de mi propio idioma. Porque Ajá. desde todo ese proceso, todo lo que nos inculcan en las escuelas es, tienes que hablar bien el español, tienes que hacer exámenes en español. Y es justo lo que hablo en este libro. Pero ahorita ya hay Ser evaluado. diccionarios en esto, Lo hay. ya hay vamos, lo que era tradición oral se ha convertido en una tradición escrita sólida La base. que de alguna manera es un instrumento de conservación y de preservación de una cultura.
Pero justamente ese es el objetivo de cómo se creó esos libros, ¿no? Del objetivo del programa indigenista, ¿no? De conservar, de recuperar todas esas culturas para tener como bases, ¿no? Y es lo que hoy utilizamos muchos de nosotros como bases. Tenemos afortunadamente libros escritos como bases para poder ver qué es lo que se puede rescatar como nuestro, como parte de nuestro pasado, y a partir de allí caminar. ¿Y materiales próximos a publicar? Hay dos, quizá, uno que se llama Los disfraces de la muerte, es una novela histórica sobre un personaje histórico en Chiapas, que vivió una época importante, que es la guerra sobre la capital de Chiapas, Sí. 1910, ¿no? Aquella rebelión. Aquella rebelión. Yo recupero un poco de esa historia en esta novela que viene próximamente. Y otra novela que quizá venga próximamente también es El origen de la noche, que habla sobre la masacre de Acteal. Excelente. Son dos libros que quizá estén próximos en salir. ¿En salir? Y pues bueno, esperamos que lleguen a bien. Yo creo que van a llegar a bien porque de alguna manera se necesitaba una voz con esa visión desde el origen y también que explicara este Chiapas tan complejo. Tan lleno de misterio, tan lleno de que requiere de verdad, pero a través de una verdad que se busque con rigor, porque creo que hay muchas versiones y desconocimientos. Hay ignorancia a aquellos que tuvimos la posibilidad de estudiar en escuelas que solamente eran monolingües, que no eran incluso como hoy en día, que tenían la posibilidad del inglés. Esta capacidad de los jóvenes, por ejemplo, que pueden hoy en día conocer no solamente un inglés, sino el español, y también tener acceso a estudiar zoque, a estudiar el propio Chiapa, que está en diccionarios, pero que ya no hay hablantes, la posibilidad de preservar culturas. Es verdaderamente extraordinario, te felicito, me da muchísimo gusto, ya tengo deseos de leerte, y felicito que seas de la UNACH. Realmente es admirable tu trayectoria, creo que es ejemplar, porque para aquellos que han sido más fáciles las posibilidades de acceder a la educación, pues realmente a ti seguramente tuviste que superar muchos obstáculos. Bastantes. Pues te felicito y muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No, pues a ustedes muchísimas gracias y pues felicidades a la UNACH. ¿Un mensaje final? Pues muchísimas gracias por la invitación y pues un orgullo ser parte de la UNACH y pues creo que también para todos los que estamos llegando a estas universidades. Yo conozco muchos compañeros tzotziles, celtales que han llegado a la UNACH y pues que han terminado buen puerto y pues sí, es un paso que no debemos temerle, ¿no? Y pues a seguir. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias.